Aquí ya estamos, perdóname, estamos platicando, aquí ya andamos en sitio abierto, entramos un poquito tarde, responsabilidad absoluta de su servidor, ofrezco una disculpa, y sobre todo a nuestros invitados con los que vamos a platicar. Oiga, no nos vamos a abstraer del fútbol, gracias que nos acompañe, estamos en Radio Congreso, sitio abierto, estamos como todos los martes y los jueves, y le agradecemos que esté con nosotros. Mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente, hay muchos temas de los cuales hablar, y algunos de ellos tienen que ver directamente con a ver... Algo que ya es esta semana o la otra, que es la reforma electoral, ¿no? Ese es uno. Luego otro, todavía queda algo ahí del presupuesto. Hoy está discutiendo la prisión preventiva oficiosa, la Corte, vamos a ver qué decide. Hay muchos temas, pero sobre todo de la reforma electoral, hasta dónde va a llegar. Entonces, para ello vamos a estar hablando de la reforma electoral y estamos viendo el fútbol, no lo negamos y hablaremos de él. Bueno, en nombre de Esperanza Barajas, Liliana Hernández, Elizabeth Robles, Sergio Vargas, en la operación, su servidor Javier Solórzano. Y si le parece, como siempre, Eli, cuéntanos qué es lo último de lo último y nos metemos a la reforma electoral y al fútbol. Así es, Javier, buenos días al auditorio. Vamos con lo más importante en las últimas horas. Sitio abierto. Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico, debido a que el presidente del Perú, Pedro Castillo, no recibió el permiso del Congreso para viajar fuera del país este jueves 24 y viernes 25 de noviembre. Sitio abierto. Eligen al brasileño Ilan Goldfan como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Mientras la Secretaría de Hacienda en México critica el nombramiento, solicita un préstamo al BID por $600 millones. Sitio abierto. Tras conocerse el resultado final de una encuesta, Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, anunció el restablecimiento de la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump, vetado de la red social tras el asalto al Capitolio de Washington en enero de 2021. Sitio abierto. Ejército tiene un manual antiseducción del narco. La dependencia busca prevenir que soldados sean reclutados por la delincuencia. Sitio abierto. Acusa a Rubén Rocha Moya, el titular del INSABI, de no mandar apoyos para hospitales en Sinaloa. El gobernador señala que el instituto está en deuda con la entidad. Sitio abierto. Y muere el cantautor cubano Pablo Milanés a los 79 años. A debate. Ya que estamos aquí con el fútbol y con otros temas, ahorita estaba pensando de algo que también les preguntaría a nuestros invitados, de las cosas que han pasado en las últimas horas. Por ejemplo, esto de la Alianza para el Pacífico, ayer me decían que no se suspendió, sino sigue sus trabajos. Lo único que no se da es la reunión de presidentes, ¿no? Pero se están reuniendo y están ahorita en intercambio de muchas cosas. Bueno, está con nosotros el diputado Hamlet García Almaguer, secretario de Comisión de Justicia y Reforma Política Electoral, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional por parte de Morena. Hamlet, muchas gracias, diputado. Es un gusto y perdón. Muy buenos días, Javier, también a Eli y a todo el auditorio de Radio Congreso. Muchas gracias, perdón, de nuevo. Y el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante del PRI, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrante de la Comisión de Gobernación y Población. Diputado Marco Antonio, gracias y también una disculpa. Muchas gracias, Javier, gracias por la oportunidad de ver juntos el segundo tiempo del México-Polonia, puestos para ver triunfar a la selección mexicana y para hablar también de los asuntos que hoy interesan al país. Muchas gracias. A ver, te voy a preguntar algo muy sesudo, ¿Cómo viste el primer tiempo? Bien, la media cancha aguantando, la defensa bien, falta de definición en la delantera, pero buen ritmo de México. ¿Eres futbolero? Me gusta, pero no tengo oportunidad de ver los partidos pero estos últimamente. No te los pierdes. No, los de la selección sí los vemos, las finales también. ¿Y tienes equipo o no? Las Chivas. Estamos en problemas contigo, porque soy chivique también. Estoy en desventaja. Arriba los Tuzos. Sí, supongo que ibas a decir los Tuzos. ¿Sabes qué sería para mí el mundo ideal? Que el Pachuca comprara las Chivas. No, a ver, ¿cómo viste el primer tiempo? Bien, pues un partido con bastante expectativa. No es la primera vez que se encuentra México y Polonia. 9 partidos, 3 empates, 3 derrotas y 3 victorias para la selección mexicana. Entonces, gran expectativa y un partido clave para ambas selecciones. Así es que esperamos que salga victoriosa la selección. Hemos visto un buen primer medio tiempo y esperemos ver ese resto que hace falta para ver el primer gol y ver caer a Polonia, Javier. Oye, qué cosa lo de Argentina, ¿verdad? Increíble. La derrota de Argentina, Sí. ¿no? Que uno no imagina. Bueno, entonces estaremos yendo y viniendo con el fútbol, pero, a ver,
Primero yo les plantearía ¿hasta dónde puede llegar la reforma electoral? Lo voy a plantear de esta manera, si les parece. Yo creo que empieza a tenerse la idea de que va a ser muy difícil su aprobación en términos de la reforma electoral integral, ¿no? O sea, que toda pueda ser aprobada. Van a ser partes. ¿Estas partes se puede, no se puede? A ver, ¿qué es lo que visualizan antes de que sigamos viendo el fútbol? Hamlet, ¿cómo la ves? Bueno, pues primero la iniciativa del presidente de la República tiene amplio respaldo ciudadano. Se conoció la encuesta oculta del INE que no le entregó a la representación de Morena. Y después se confirma con una nacional de parametría. Y la tercera, muy interesante, del diario El País, que le encargó a Encol. Y los porcentajes son consistentes en los rubros fundamentales de la reforma. Disminución de presupuesto a partidos políticos alcanza hasta 93%. Voto directo de consejeros y magistrados fluctúa entre 78 y 88% de aprobación. Reducción del presupuesto multimillonario al INE entre 74 y 75%. Y esto pues nos permite advertir que hay un amplio respaldo a esta iniciativa y por esa razón vamos a insistir en el planteamiento y agotar el trámite de la reforma constitucional. Estamos citados para este 23 en comisiones. Se nos va a entregar el dictamen para que tengamos 5 días para revisarlo. El 29 van a sesionar las comisiones unidas y ahí basta mayoría simple, con nuestros aliados es suficiente. Y se turnará al pleno el mismo 29 o el 30, entonces antes de que termine diciembre tendremos votación constitucional. Y ahí pues los partidos de oposición van a tener que explicar por qué van a votar en contra de reducirle el presupuesto a los partidos políticos, por qué van a votar en contra de reducir el número de diputados y senadores. Y una vez agotada esa discusión, pues vamos al plan B de la reforma electoral, porque va. El presidente ha mencionado que la marcha del domingo, ya sabes que se ha dicho mucho sobre ella, pero al final ya no la está concentrando en el apoyo a la reforma electoral, ¿no? ¿O tengo esa impresión? No, es correcto. Basta recordar que hace un año, el 1 de diciembre, nos reunimos con el presidente en el Zócalo para escuchar su mensaje del tercer informe de gobierno. Y en muchas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, como actor político, pues ha convocado al Zócalo capitalino. Entonces nos vamos a reunir para celebrar estos 4 años de transformación de gobierno. Sí. A ver, ¿cómo ves entonces el asunto? Y sobre todo porque de alguna u otra manera hay algo que es que no se puede soslayar, ¿no? La oposición, el PRI, juega un papel fundamental, ¿no? A ver, porque dicen que son veleidosos y que como la chimoldrufia, como digo una cosa, digo otra cosa, ¿no? A ver, ahí, ¿qué han pensado ustedes en términos del análisis y en términos de que lo que no puede negar que es su participación política en la votación? Muchas gracias, Javier. Sin duda es el gran tema para esta semana en el Congreso. Yo creo que no hay menos controversia de lo que pareciera si se aclaran las cosas. El PRI ha dado una postura que es muy clara, muy firme. Vamos a ir en contra de todo aquello que atenta contra la democracia, que atenta contra las instituciones democráticas. Mira, si tú le preguntas a cualquier ciudadano, político, no político, de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, cualquier ciudadano que le preguntes, oye, ¿estás en contra de los excesos? Por supuesto que todos estamos en contra de los excesos. Por supuesto que estamos en contra de que se despilfarre el recurso público, sin duda. Jamás vamos a estar a favor. Estamos a favor de instituciones menos obesas, menos aquilosadas, que puedan dar un mejor servicio a esta patria. Pero es que esa reforma no se trata de eso. Esa es una trampa y es el doble discurso de Morena. La reforma constitucional no se trata del presupuesto al INE. En el presupuesto de egresos de la Federación, Morena votó un presupuesto que le recorta 4,500 millones al INE, como pudo haberle recortado más presupuesto. No se trata de eso. El problema es que la reforma prácticamente desaparece la autonomía del INE, que ha sido el árbitro que ha permitido el tránsito de la democracia en México. De lo contrario, no gobernaría Morena si no hubiera democracia y si no pudiéramos confiar en el INE. Desaparecen los órganos electorales locales. Es decir, hay un ataque directo a las entidades, al federalismo, a la forma de gobierno en México, vulnera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano encargado de hacer la revisión constitucional de todos los temas electorales, y hablan de reducir a los plurinominales
que estoy de acuerdo con la reducción. Pero ¿sabes cuál es el problema, Javier? Que Morena hace que todos los diputados ahora sean plurinominales. Porque entonces la gente no va a votar por una persona con nombre y apellido en un distrito, sino va a votar por una lista cerrada, y entonces todos los diputados en estricto sentido vamos a ser plurinominales. Ese es el gran problema. Sometemos a consulta aquello con lo que sabemos que el pueblo mexicano está de acuerdo, y nosotros también. Jamás el PRI va a estar a favor de los privilegios, pero dejamos en lo oscurito aquello que no le estamos explicando a la gente y que sí daña la democracia. Porque, Javier, la democracia no se inventó en 2018 con el triunfo de Morena. La democracia ha sido un largo proceso que ha costado muchas décadas de lucha, incluso de quienes han sido históricamente oposición en este país, y creo que debemos reflexionarlo de esa manera. A ver, diputado Hamlet, digamos, una de las cosas que pasa con esta reforma es que, por ejemplo, generalmente las reformas vienen de la oposición, se hacen al principio del sexenio, pasando procesos electorales. Y aquí yo creo que hay una inquietud digna de considerarse, que es el hecho de que vamos a poner en juego un nuevo sistema que no vamos a tener tiempo para estarlo probando, ¿no? De muchos de los cambios que pueda haber. ¿Esta parte cómo la ves? La Constitución es muy clara, Javier. Artículo 105, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución, establece que los cambios sustanciales en materia electoral se pueden votar, aprobar y publicar hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que pretenden aplicarse. Entonces, este es un planteamiento de la oposición para patear el bote, porque lo que quieren es defender sus prerrogativas multimillonarias. ¿Qué se está jugando la oposición en esta votación? Y todos lo vamos a ver el 29. 1,100 millones para el PAN, 1,080 millones para el PRI, 580 millones para MC con el 5% de la votación nacional, 424 millones para el PRD con el 3% de la votación nacional. Dicen que están a favor de analizar el despilfarro y de reducir el presupuesto para partidos, pero ¿qué crees? Encumbraron sus privilegios a nivel constitucional. Entonces, la fórmula para la asignación del presupuesto a los partidos está en la Constitución. Y si no hay reforma constitucional, no se van a poder reducir esas partidas multimillonarias. Ese aspecto urge. Segundo, hemos discutido ampliamente al interior del grupo sobre el tema del voto electrónico. Sería muy útil para nuestros millones de paisanos en Estados Unidos y en otros países, porque es muy engorroso el trámite del correo ordinario o los trámites en la representación consular para poder votar. Cada voto del exterior sale carísimo. En cambio, ellos pues están muy habituados a la tecnología y enfrentan otra complicación. Cuando es jornada electoral en México, es día de descanso para todos nosotros, pero quienes viven en el extranjero no. La oportunidad del voto electrónico abriría el esquema para que pudieran participar masivamente desde el exterior. Para mí eso urge. Es incluso un debate constitucional, ¿no?, histórico en Estados Unidos. Taxation without representation, ¿no? ¿Qué debate en la democracia norteamericana? Y eso pasa con nuestros paisanos. Mandan sus remesas, uno de los principales ingresos de divisas del país. Están al pendiente de sus familias, le aportan muchísimo al país y no les estamos dando la suficiente representación por un mecanismo absurdo para votar. Tenemos que destrabar eso para que puedan participar en el 24 ya, con voto electrónico. ¿Tienes una idea de cuántos votantes podríamos tener en el extranjero? Obviamente, pensando en Estados Unidos, ¿qué podríamos tener? Se han modificado últimamente la legislación para flexibilizar los requisitos para conservar la nacionalidad mexicana y para que el trámite sea más sencillo. Pero yo creo que si llegamos a 5 millones de votantes en el 24 con este nuevo esquema, es un avance sustancial. 5 millones, sí. Ponle que voten 3, ¿no, hombre? Es un muchísimo. Oye, pueden definir una elección. Claro, y hay que darles esa oportunidad, sí. Sí, fácilmente. Ahora, lo del voto electrónico parece que de repente hay una serie de circunstancias que lo han impedido. Pero también esto significa inversiones, significa mucho dinero para echarlo a andar, como les pasó en Brasil. Si en Brasil tenían el resultado a las 7 de la noche, pues por el voto electrónico. Aquí tienes que ir hasta las zonas más recónditas de Oaxaca, Guerrero, en fin, ¿no? Sí, estuvimos al tanto de la votación en Brasil hablando de eso. Pues es un país de 220 millones y nosotros tenemos 130 millones de habitantes. Sí. Y en términos nominales, sí, sus elecciones presidenciales fueron menos costosas que las nuestras. Ya ni se diga tomando el costo por sufragio.
Entonces sí les podemos aprender y podemos utilizar el voto electrónico. Son países similares en nivel de desarrollo tecnológico, de pobreza, de desigualdad. Ellos también tienen zonas marginadas, también tienen pueblos y comunidades originarias, tienen pues selva. No, y tienen una orografía complicada, claro. Sí. Entonces, si se pudo en Brasil con un nivel de desarrollo similar al de México, se puede también en nuestro país, pero podríamos ir con estos planes piloto en el extranjero, comenzar con entidades pequeñas, 24, 27, de tal forma que en el 30 sea algo generalizado. Ya nacional. Tenemos que arrancar ya para que en el 30 sea una realidad. A ver, ¿cómo ves, Marco Antonio, las cosas? ¿El partido ya empezó? ¿Hay algo nuevo o no? Nada. No, pues seguimos 0-0, México-Polonia. Y tiene un poquito más la pelota México, ¿no? Sí, la verdad es que está haciendo un buen manejo de cancha la selección. Pues mira, yo volvería al tema. Es el doble discurso y es el engaño. Es decir, en esos grandes temas con los que puede estar de acuerdo el grueso de la población, metemos otros que la población no conoce, que no le estamos explicando adecuadamente y que son una trampa. Mira, habla del presupuesto para los partidos. Morena en 2022 recibió 819 millones de pesos. De eso no nos dice Morena. Hablan de que están dispuestos a devolver, pero no lo hacen. Crearon un fideicomiso con el tema de la pandemia para poder ayudar a quienes estaban resultando afectados por la pandemia. Y al final de cuentas es un fideicomiso marcado por la corrupción y marcado por el engaño. Mira, sin duda puede ser importante revisar el sistema de partidos en México, hacer una revisión del modelo electoral que tenemos desde la Constitución. Hace falta revisar muchas cosas, no solamente el voto en el extranjero, las acciones afirmativas, cómo hacemos que más personas con discapacidad lleguen a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, quién califica la discapacidad, debe ser total, debe ser parcial, bajo qué estándares internacionales podemos facilitar el acceso de las personas indígenas, por ejemplo, cómo hacemos para no sobreregular los requisitos y que tengamos cada vez mayor representación de personas indígenas en la Cámara de Diputados, personas de la diversidad sexual, que es la primera legislatura donde abiertamente hay una representación significativa. En el caso de los migrantes, bueno, ¿cómo hacemos para ofrecer mayores garantías? Porque hoy la ley justamente hace que tengan que ser postulados por la circunscripción donde nacieron, sin embargo deben residir en el extranjero. Debemos hacer una gran revisión. Habla el diputado Hamlet del voto electrónico, sí, pero ¿cómo vamos a implementar un voto que requiere de una alta tecnología para darle certeza a la gente sin el presupuesto adecuado? O sea, el tema del presupuesto es simplemente el engaño, el presupuesto, los privilegios, el alto costo de la burocracia electoral en México. Ok, se puede reducir, pero eso no implica que vayamos con las trampas de atentar contra la democracia. Lo que están haciendo es borrar de un plumazo a la oposición. Y eso es un retroceso democrático. Todas las voces absolutamente deben tener representación, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Necesitamos, al contrario, acabar con la sobrerepresentación que hoy tiene Morena, porque tiene más diputados, por ejemplo, en la Cámara, que votos. Entonces, es importante hacer esta revisión, pero no a la luz de una trampa, a la luz de un albazo, donde nos dicen, bueno, pues si no hay diálogo, porque ellos no lo permiten, pues nos vamos a ir a reformas secundarias donde sí tenemos la mayoría. Una democracia no funciona así, Javier. A ver, pero ¿qué estarían ustedes, a ver, ¿cómo plantearlo? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a este proceso de negociación, de intercambio, de cosas que no tienen que ver, yo te doy para que tú me des, sino que tengan que ver con el electorado? Porque a este paso, digamos, algo que sí uno presume que puede pasar es que se dé una discusión que no lleve a ningún lugar y que nos quedemos ni para atrás ni para adelante. Y a lo mejor también, ahí creo que en la forma de ver las cosas de mucha gente, la posibilidad real de que tengamos una oportunidad para hacer cosas, ¿no? Para hacer 2, 3 cambios que puedan ser importantes, más allá de la reforma integral completa que se ve dificilísimo que pueda ser aprobada. Sí, mira, yo creo que tendríamos que quitarnos la camiseta de nuestros partidos y pensar en México, no pensar en cómo avanzar en la hegemonía en el poder, sino pensar en las y los mexicanos, hablarles con la verdad, abrir el diálogo para que podamos transitar acuerdos, porque pues mientras los partidos de la mayoría no quieran moverle una coma al dictamen constitucional que claramente vulnera la democracia, pues los partidos de oposición no podemos permitir que eso se apruebe, al margen del costo político que ello pueda significar. O sea, porque finalmente pues la amenaza es que la simpatía sobre la reforma
bueno, nosotros también simpatizamos con aquellos temas que benefician a México, pero eso no puede ser el pretexto para hacer un retroceso democrático en lo que ha costado tantas décadas construir. Bueno, andamos en un momento de crisis porque parece ser que le van a marcar un penalti a México, ¿verdad? Está el VAR. Está el VAR, ¿no? Y fíjate que no sé. Pues yo digo que no es. Yo digo que no es. Sí, están porque ahorita justo no en la es, no revisión es. del posible penal. Yo porque creo que no fue. el delantero, creo que es Lewandowski, empuja al defensa mexicano. A ver qué dice el A árbitro. ver. Sí lo marcó. Ahí. Penalti contra México en el minuto 55. Yo no lo vi como penalti, ¿eh? No era. Hablando de árbitros vendidos. No, hablando de jugadas que son al límite, ¿no? Y es que ese Lewandowski no falla una ni de broma. No es que, mira, a ver. Es que mira, los dos se No, viene empujan. forcejeando. Se van forcejeando los dos. Ahí está. Quizá el error es jalar la Jalar, cama ese de la fue. camiseta. Ese fue. Pero el brazo, pues viene. Sí. Ahí está la afición de Polonia con la esperanza del primer gol. Pues sí. Y amarilla para Morelos. Sí, claro, porque como es a gol. Pues mira, ha sido un proceso complejo también este mundial, ¿no? Tanto Sí. lo discutido que ha sido el tema de la violación a los derechos humanos en la construcción del estadio, como la propia conformación de la selección mexicana, ¿no? Muchos señalamientos sobre los hombros de Tata Martino. Bueno, y tenemos nosotros ahí ahorita un asunto adverso. Que Ochoa no para un penalti desde hace como 40. Escuchaba hace rato que Mantequilla Ochoa. Sí. No, para muy bien, pero los penaltis no se le dan. Que se No tira se- a la derecha y ya. Sí, no se le dan. No, imagínate cuántas... Pero suele bajo presión y en el extranjero funcionar muy bien. Entonces, Sí, esperemos que sí lo pare. Va a estar Diría el doctor Raúl Rojas, las posibilidades de meter un penalti de un jugador que generalmente lo tira, así que es tirador oficial, son de 8 o 10. De 10, perdón, 8 las mete, ¿no? Y hay algunos que son de 10-10, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ver si le meten el gol a México, esperemos que no, pero... Ahí va, ahí va. ¡Eso, lo paró! Fíjate. Pero la pelota sigue allá en el área. Sí, sí, pero ya se aislaron ya. Bien, bien, bien. Eso es Ochoa, ¿no? Eso es Ochoa. Y estalló Bueno, le la cuento afición. que como podemos imaginar, el enojo, pero a ver, ahora veía otra cosa. ¿Qué están ahora marcando? ¿Otra vez? ¿Hasta que lo Claro. meta o qué? No, ahora sí sale. Es que algo ahí estaba. Pero sí, esto es importantísimo lo que pasó, ¿eh? Vámonos ya. Que Ya se, está que fuera se del salgan peligro, de ahí. fuera del área. Qué buen momento, qué buen Y además, mira, la afición mexicana tomando el estadio, alrededor de 100,000 mexicanos andan en Qatar para apoyar a la selección. Y fíjate esto lo que puede significar, ¿eh? Va el contragolpe. A ver. Hoy todavía. Son 3, hija. Fíjate que hay un buen número adelante. Fíjate que hay 2 jugadores del Pachuca. Chávez es uno y el otro no sé cuál es. Que sí es verdaderamente... Kevin Álvarez Qué es una va, sensación, sí. Extraordinario. Pero fíjate que esto sí le puede dar un giro al partido. Y bueno, pues A ver, vamos nomás para ver qué. Yo quería ver la repetición, a ver qué. Oye, y fíjate cómo el fútbol acaba enfrentando los dichos que hay, ¿no? O sea, alguien que dice, no, es que el portero es malísimo, es que no sé qué. Fíjate, uy, a ver. Ahí está. No, ahí se nos vino a aventar. Ahí sí. ¿Offside? No, Sí. porque estaba en el suelo, ¿no? Sí, no, pero es que venía de un mexicano. Pero bueno, el partido sigue igual. Lewandowski, ¡ay! Falló el penalti y los millones que cuesta. Esto es lo que queríamos ver. Mire la repetición. Se lo tiró Ochoa al lado izquierdo y Ochoa lo paró del lado izquierdo. Yo creo, sí. Lo hizo bien.
No, hombre, tienes para tu historia de vida, ¿no? Le paré un penalti a Lewandowski en un mundial, cabrón. Claro. A ver, regresemos en el minuto, estamos 50 y tantos, ya estamos cerca del minuto 60. A ver, ahora. Uy, ya amonestaron a un cuerpo técnico del señor Tata Martino. Pero bueno, minuto 60. A ver, retomemos para que sepamos ahí dónde andamos. ¿En qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer con la reforma electoral? ¿Qué puede, digamos, en qué se podría avanzar, ¿no? Porque es evidente que se va a hacer una parte ahorita y otra parte seguramente después del 2024. Los escenarios del futuro, políticos, ustedes lo saben mejor que nadie, siempre son inciertos, ¿no? Pero parece que hay condiciones para pensar que hay un partido que se puede mantener en el poder, quizás no de manera tan mayoritaria como en el 18, pero que se puede mantener en el poder, con una mayoría, que puede crecer la oposición, pero esos escenarios van a colocarnos quizás la misma discusión ahorita que después del 24. Ahorita, ¿qué sí podríamos hacer? Mira, para empezar, para la alianza Va por México, PRI, PAN y PRD, hemos manifestado que no va a haber manera en que nosotros vayamos con una iniciativa que vulnere al INE, que vulnere al tribunal. Un sistema es tan fuerte como el eslabón más débil. Necesitamos fortalecer los eslabones del sistema electoral. ¿Qué es lo que sí debiéramos estar revisando? ¿Cómo garantizamos el acceso de todas y todos los mexicanos a la participación política? ¿Cómo ampliamos los derechos? ¿Cómo ampliamos los mecanismos para que toda la población pueda ser representada, pero no en una reforma que lleve escondidos estos golpes a la democracia? Yo creo que tendríamos que hacer un análisis con responsabilidad y no ir a favor de una iniciativa, de una reforma que claramente está pensada en lo que acabas de decir, en el futuro electoral, en cómo fortalecen al partido de la mayoría para poder generar esa hegemonía que les permita mantenerse en el poder. Necesitamos reglas claras, necesitamos un árbitro imparcial. Lo que necesitamos es fortalecer al árbitro, no debilitarlo. Necesitamos fortalecer la democracia. Mucho se dice sobre los privilegios. Bueno, pues esos de los que hablan ya prácticamente está por vencerse su etapa como consejeros. No se trata de ponerle nombre y apellido a una reforma, sino pensar en el bienestar de las y los mexicanos y en el avance democrático de nuestro país. A ver, déjame plantearte algo, Hamlet. Está muy en el centro la idea de si el INE queda autónomo o hay libertad en el INE, que son dos cosas distintas, ¿no? En sentido estricto. Uh-huh. La autonomía conlleva la libertad, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, ahí tú qué ves, ¿hasta dónde se podrá llegar? Porque a lo mejor, para decirlo claro, todo va a atraparse, porque entonces resulta que ustedes van a presentar el plan B, y resulta que lo van a mandar a la Corte y la Corte va a decir sí, no, sí, en fin, y no se va a avanzar quizás como ustedes quisieran o lo hubieran imaginado, ¿no? Pues lo acabas de comentar, el avance puede ser gradual. Sí. La cuarta transformación no se acaba en un sexenio, pero uno de los ejes fundamentales ha sido la austeridad y la discusión principal sí es sobre los recursos. Basta ver la primera plana de hoy de Excelsior. PRI extiende su deuda, vuelve a hipotecar edificio. Endeudamiento asciende a 347 millones de pesos. En los últimos años, el partido ha autorizado adquirir créditos bancarios con el antiguo inmueble de la CNOP como garantía. Uh-huh. Y después la primera plana del diario 24 Horas. Ahogado en deudas, PRI empeña edificios. Es decir, la crisis financiera del propio PRI lo va a orillar a que vote en contra de la reforma porque implicaría perder prerrogativas multimillonarias y por eso quieren patear el bote. A ver, pero siendo eso así, ¿es así? Porque al fin y al cabo, digamos, ¿y qué hace el PAN y el PRD en todo esto? Pues conservar sus 1.100 millones el PAN y 424 para el PRD. Con el 3% de la votación nacional. O sea, es una fortuna. Sí, no hay que darle mucha vuelta. Sí, eso es una dinero. Fortuna. Sí. A ver, Hamlet, ¿cómo ves? Marco Antonio. Sí, el problema es que esconden en argumentos vagos el fondo de la reforma. O sea, yo ataco a la democracia y mi bandera es la austeridad. Nosotros lo hemos planteado de manera pública y en tribuna. Siempre vamos a estar a favor del adecuado ejercicio del dinero público, que no se dispendie, que no se despilfarre. Pero insisto, ese no puede ser el pretexto. Mira, es como si yo ahorita saco las notas con los señalamientos sobre el uso del dinero de los programas públicos en materia electoral
que todavía está resolviendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que el propio tribunal ha emitido sentencias sobre el uso faccioso que ha hecho Morena de los recursos públicos, sobre el uso de sus funcionarios de alto nivel, su intervención que quebranta la equidad en la contienda. Sí, pero eso no tiene que ver con la reforma. Eso es un argumento político, no. No nos dice nada aquí mi querido diputado, compañero Hamlet, sobre esos ataques a la democracia. No nos dice cómo le van a hacer y por qué quieren desaparecer las OPLES, los órganos electorales locales. ¿Por qué ese atentado contra el federalismo? Son muy costosos. Trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio. ¿Sí? Acabamos de tener elecciones en 6 entidades federativas. Los procesos ya se calificaron. El último gobernador que va a rendir protesta es el de Oaxaca. Y una vez consumado esto, pues ni los OPLES ni los tribunales electorales locales tienen actividades que realizar hasta que tengamos un nuevo proceso electoral local. Los tribunales locales le cuestan al país 4,000 millones de pesos al año y los OPLES 13,261. Y muchas de las actividades están duplicadas con el Consejo General del INE. Entonces, todas estas burocracias doradas, duplicadas, pues son costosísimas para las entidades. Eso se tiene que evitar. Fíjate, las OPLES cuestan apenas 3 veces más que lo que le cuesta al país Morena. Por eso te digo que el argumento es engañoso. Pero más para, no para que nos digas, Morena dice que se le baje el dinero a todos, incluyendo a Morena. Nosotros no tenemos problema. Mira, el problema es que es el falso discurso. ¿Eso qué tiene que ver con desaparecer las OPLES? Si las OPLES son costosas, bajémosle el costo de operación a las OPLES, pero eso no justifica desaparecerlas. O sea, es cuando desapareces un programa público que puede beneficiar a la gente con un pretexto. No. Si ese es el problema, hagamos una revisión institucional, hagamos una revisión de los presupuestos y hagamos un esquema donde la burocracia electoral no sea gravosa para las y los mexicanos. Pero ese no puede ser el pretexto para desaparecer instituciones que garantizan el adecuado ejercicio tanto del gasto público, de las disposiciones en materia electoral, que asegure y garantice que se va a cumplir el sufragio de la ciudadanía. No pueden decir hoy que el INE no es una institución autónoma o democrática si validó la elección que llevó al triunfo a Morena, si ha validado las elecciones en las entidades que hoy les permiten gobernar un gran número de estados. O sea, son pretextos para vulnerar la democracia. Lo que quieren es centralizar las instituciones electorales para tener el control desde el centro. Mira, la autonomía en los órganos constitucionales autónomos fue un proceso que costó muchas décadas consolidar, pero ¿cuál es el beneficio? Que no dependen del poder ejecutivo, no dependen del partido en el poder, y eso garantiza que puedan tener objetividad, imparcialidad, autonomía y que puedan ser árbitros, que puedan sancionar a quien comete una infracción. Pero si lo hacemos desde el Ejecutivo, pues entonces soy juez y parte. Eso no puede ser en un Estado democrático y de derecho. Hay mucho esa idea, ¿no, Hamlet, de que acaba concentrándose otra vez en el gobierno, que es de algo de lo que venimos huyendo de los procesos electorales. Ahora sí, déjame decírtelo generacionalmente, ¿no? Sí, no. A ver, ¿esto qué? El modelo actual de designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral implica que lo votemos los diputados. Por 2/3 partes. La propuesta del presidente le da juego a los 3 poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que nominen candidatos a las consejerías y magistraturas. Ese es el primer candado, participan los 3 poderes. El segundo candado es que se requieren mayorías calificadas de 2/3 partes en la Cámara, 2/3 partes en el Senado, y 8 de 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces va a haber pluralidad en la nominación de candidatos y que se vote en elección libre, secreta y directa quiénes son los consejeros y magistrados electorales. ¿Qué va a acabar pasando, supones? Pues que si votan en contra de la reforma... Todo indica que van a votar en contra. Vamos a seguir con el proceso actual de designación de consejeros y pues Morena es mayoría en este momento en la Cámara, con aliados. De los 4 va a poder proponer a 3. Pues un cálculo ordinario, por los números que tenemos, te diría eso, en circunstancias normales. Sí. Pero puede pasar que no, ¿o qué? Pues puede que no haya un acuerdo para alcanzar las 2/3 partes y entonces iremos a un sorteo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que sigamos hasta que tengamos a los consejeros. ¿Eso va a pasar? Pues mira, yo creo que es muy lamentable hablar de cuotas de partido. En una democracia tendríamos que estar pensando cómo el comité técnico que va a seleccionar a los consejeros está bien preparado, está calificado,
puede responder al reto que significa la selección de los consejeros. Y mira, sobre el voto popular de consejeros y magistrados, yo creo que si lo proponen los tres poderes, lo único que vamos a lograr es politizar la selección. Se trata de contar con buenos perfiles, que estén preparados, que estén calificados. No es un concurso de popularidad. Necesitamos funcionarios preparados y calificados. ¿Por qué no mejor hacer un esquema de profesionalización, de servicio profesional de carrera, que permita que aquellas personas que empiezan desde el escalafón más bajo puedan llegar a ser magistrado, puedan llegar a ser consejero, pero no pensar en una elección que implica un concurso de popularidad donde lo que necesitamos es gente bien preparada, con una trayectoria firme, con una vocación impecable, perfiles adecuados al reto que supone la democracia en México. Necesitamos consolidar nuestra democracia, necesitamos consolidar las instituciones. Eso es lo que necesita México. Necesitamos dejar de lado esa visión de partido e ir por una visión, pues, ¿qué es lo que le interesa a la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Pero ¿qué es lo que necesita nuestro país? Yo creo que la mayor parte de los cargos tendrían que votarse. Y esa es una discusión pública internacional. En Estados Unidos, claro, en muchas partes en boga. Está el tema de cómo hacerle para esas votaciones. Es el fundamento democrático, la legitimidad. En Estados Unidos se vota por jueces, se vota por magistrados de cortes superiores en varios estados, se vota por fiscales de distrito y fiscales generales de los estados. Es muy probable que propongamos la votación también de fiscales en el país. Hay una crisis indudable en fiscalías de los estados. A ver, hagamos una cosa, otra vez regresemos al juego. ¿Cómo la ven? ¿Qué puede pasar? Está apretado. Pues mira, ya vamos en el 71. minuto 71. Ojalá que México anote un gol y que podamos romper esta maldición de los juegos en el extranjero de la selección. Ahora estoy viendo que metieron a Raúl Jiménez. Cuestión que me parece muy interesante, pero esto es lo que me parece terrible. Cada vez que pasa un foul fuera del área contra México, quiero sufrir. Sí, no, empieza ahí el asunto. Estamos, como decía el diputado, en el minuto 71, van 0-0, sé que seguramente lo está viendo, pero por si nos sigue por acá. Y esto es lo que nos hace sufrir. Desde que he hablado de Raúl Jiménez, yo sé toda la controversia, ¿no? 80 días sin jugar y fuera de forma, pero es mi paisano, es hidalguense, es de Tepeji del Río, Tuzo también. Y tenemos ahí también al Chucky Lozano, canterano del Pachuca, que fíjate que él jugó en mi tierra, en Tulancingo, en un equipo que teníamos allá de tercera división, los Titanes de Tulancingo. Entonces, hay ahí la pincelada hidalguense en el ¿Tú jugaste mundial. Fútbol de chavo o no? No, fíjate que yo Así jugaba... digo, nomás de cuadra y así. No, bueno, poco, cuando vivía en Acapulco 3 años, pero lo que siempre me gustó fue el básquet y nadar. Sí, bueno, y estando en Acapulco. Sí, además. Esa era una cosa, ¿no? Sí. Te levantas a nadar, ¿no? A la playa. A la cada playa. fin ¿Y de dónde semana. estudiaste? La prepa la hice en Acapulco y para la universidad me vine acá. Estuve yendo y viniendo a Guadalajara, entonces un poco nómada por todos lados. Sí, claro. ¿Y tú también estudiaste dónde? ¿En Yo Hidalgo? estudié en Hidalgo. Sí, en la Autónoma de Hidalgo. Ahí estudié Derecho. Y ya después, bueno, ya esa fue mi primera carrera, la de Derecho, ya después fuera de Hidalgo, y he hecho mi carrera acá en la Ciudad de México. Y pues sí, en la infancia, esos juegos de llano, ¿no? Que se estilaban. Pero más allá de eso no pasé. Hasta ahí llegué. ¿Tú jugabas, Javier? Yo sí me dediqué, fíjate. ¿Sí? Un buen tiempo. Había en México una liga que se llamaba la Liga Española, que era una liga de españoles que habían venido a México, algunos republicanos, otros dueños de hoteles de paso, otros dueños de, ya sabes, de panaderías, así, y hicieron una gran cantidad de equipos, y todos los equipos se llamaban como los equipos de España. Qué interesante. Y ¿sabes qué? Era lo que, digamos, tú tenías el fútbol de primera división y no había reservas, pero no había como ahora canteranos y eso. Entonces, la gran cantidad de mis compañeros con los que yo jugué, bueno, no una gran cantidad, pero muchos de ellos fueron jugadores profesionales. Llegaron. Y buenos, algunos de ellos buenos. Esto es lo que nos hace sufrir. Hay un córner contra México. Ay. Pero te llamó más la vocación de Fíjate comunicar. que yo creo que sí, yo creo que también eso. Y sabes que también algunos grupos que te debo de conocer, conocí en la UNAM. Estaba yo en la Ibero y luego acabé en la UNAM. Ahí, con grupos como uno que se llama MES, Movimiento de Estudiantes por el Socialismo y esas cosas. Entonces estaba yo con esos grupos y ahí me quedé. Te fue alejando el Sí, me fue la alejando. dinámica del fútbol, ¿no? Pero nunca dejé el fútbol en el sentido de jugar y de todo eso. Nunca lo dejé. Nunca, siempre estuve ahí. Mis amigos,
Jesús Martínez es un gran amigo y entonces, bueno, ¿qué va a pasar de aquí a fin de año en el Congreso además? ¿Qué se ponen? Bueno, pues vamos a avanzar con la reforma electoral. Si votan en contra, vamos al plan B. Le queremos dejar suficiente tiempo al Senado para discutir. Así como en medios se tiene la guillotina de los comerciales, pues también en el Congreso el 15 de diciembre se acaba. Sí. Y no queremos forzar un periodo extraordinario aquí en el Senado porque estamos transmitiendo desde el Senado. Entonces queremos votarlo en la primera semana de diciembre en caso de que haya reforma de plan B y que tengan el suficiente tiempo los senadores para discutir ¿Qué y en su otro caso tema aprobar. tienen, Hamlet, así importante, ustedes en diputados? Pues yo creo que vamos a caminar también con reformas en materia de justicia. Hay muchos problemas en el Poder Judicial. Diagnósticos pues graves que ha dado el propio presidente de la Suprema Corte en torno al nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial. ¿El presupuesto ya salió? Eso ya salió. Sí, ya salió. Ya salió. Está. ¿Le van a entrar al tema de cannabis o el tema de cannabis está acá? Está acá en el Senado, ¿no? Está acá, ¿no? Y lo que sí tenemos ahí en mente es el tema de los vapeadores. Esa va a ser una discusión relevante. Sí. Pero yo creo que se va al próximo periodo de sesiones. Acaba de ser el Día de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Sí. Se iluminó el frontispicio de la Cámara de Blanco y fueron pues muchos doctores ahí de los hospitales de especialidad en materia de cáncer. Y el 80% del cáncer de pulmón se genera por el consumo de tabaco. Ahora, se defienden los vapeadores, ¿eh? Yo he hablado con ellos y se defienden en términos hasta científicos, ¿eh? No soy vapeador ni cosa parecida, pero los escucho y escucho muy buenas razones para que ellos sean tomados en cuenta, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis y en términos científicos ver cómo en todo caso elevamos los estándares para que cause la menor cantidad de daño posible, pero finalmente pues ir por la decisión de la gente, ¿no? Pues bien, Javier, está dando un buen juego México. Los dos sí, están muy, se defiende muy bien juego, Polonia. Uy. En este estadio 974. Hijo, estos son, fíjate, decía mucho el entrenador de México, insistía, dice, lo que no tenemos que hacer por ningún motivo es perder la pelota ahí en la zona de medio campo, ¿no? El medio campo está bien. Sí, sí. No, yo creo que además, ahora, híjole, el Chucky se la pasa, ese es el problema con el Chucky, que es, le dicen, en Italia lo critican mucho por eso. A ver, pero tendríamos que ver la repetición. El histrionismo, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo no? Sí, le dio. Sí, ese es para, le dio un es buen para VAR, recargón. ¿eh? Sí, es para VAR. Sí, es para VAR, ese es para VAR, ¿eh? Fíjate que se ha dado cuenta la diferencia que hay entre el fútbol femenil y varonil, de la actitud de las chavas y de los hombres. Difícilmente una mujer se queda tirada 3 segundos en el piso, ¿eh? En el pasto. Se levantan luego, ¿no? Fíjate que hace poco vi una semifinal justamente en Pachuca. Qué bárbaras, son impresionantes. Sí. Dan el alma en la cancha, un nivel de juego verdaderamente extraordinario. Bueno, ahora, a ver, pero entonces con los vapeadores regresemos. Sí. ¿Qué supones que va a acabar pasando? Pues vamos a pedir opiniones técnicas. Claro, está Vamos a pedir opiniones técnicas. Es importante que nos dejemos guiar por la ciencia. Sí, eso es importante, ¿eh? Para regular. Sí. ¿No? Ahora, yo no sé si valga la pena hablar con los productores también, ¿no? Digo, yo entiendo que es un negocio, pero ellos están también con buenas razones de fondo, ¿no? Sí. Hay versiones de que las tabacaleras también han invertido en eso, entonces... Es otra parte. Es otra parte. A lo mejor ya viendo el declive del tabaco, porque hay una disminución en el consumo en Estados Unidos y en otros países, pues están optando por esta evolución, ¿no? Pero hay que analizarlo técnicamente. Y yo creo que el tema es cómo los regulamos, cómo hacemos campañas de concientización sobre los efectos, tanto como ocurre con el tabaco de los vapeadores, pero sí hacer una buena regulación, porque de lo contrario lo que se está generando es que proliferan los vapeadores piratas, que entonces sí causa un daño a la salud en Monterrey, en bastante severo, aquí, ¿no? Sí, se vende. Un chapulín colorado ahí entre la afición. Sí hay diferencias sustanciales en el precio por la calidad del producto, ¿no? Y eso puede ser más riesgoso. En Europa está muy legalizado, ¿eh? En Europa hay muchas cosas que están pasando que nos hemos perdido de vista sobre el vapeo, ¿eh? Híjole, no se ve por dónde para ninguno de los dos, ¿no? El partido, seguimos en el partido,
Pero México bien, con buen Sí, control. sí. A mí me preocupaba también el balón parado, pero sí hay buen resorte. Sí. Los mexicanos brincan bien. A minuto 79, estamos a minutos. Sí, ahora sí, este es un partidito de cáscara. El que mete el gol gana. Ujú. Sí. 1-0 va a Sí, ser. aquí. Mira, ese es de nuestras Chivas, cara, deberíamos. Pero, oye, Nada más el estadio. a ver, ¿cómo se explica Pintado de verde. la gran cantidad de personas que van? ¿Qué es lo que piensan? A ¿De ver, los mexicanos? Sí. Pues hay mexicanos con un poder adquisitivo Oye, alto por la pero- paridad Oye, que pero nos viven en Estados ¿has Unidos. visto los mexicanos que se fueron y que varios que han entrevistado que no tienen boleto de regreso? ¿Se fueron ¿No? a la aventura? Se fueron a la aventura. Sí, es una composición. Yo creo que hay una presencia muy fuerte de mexicanos que viven en Estados Unidos. Mexicanos que viven en Europa. En Europa les queda cerca y otros que van desde acá y de todo, ¿no? Quien se va a la aventura, quien ahorró 4 años. Claro. ¿No? Fíjate que los que ahora me contaban que lo que está sucediendo mucho es que buena parte de los mexicanos que van, ay, estos son los espacios que no nos gustan nada. Se acerca. Sí, y esto Tiro de menos, esquina, el córner. menos. Aquí hay mexicanos viviendo en Estados Unidos que van a ver a México, ¿no? Que no van a ver a Estados Unidos. Claro. Yo pensé ayer que Estados Unidos iba a dar más. Y mira que Gales no es nada malo, ¿no? Pero pensé que iba a dar más. Es que es una generación dorada que le llaman esta de los estadounidenses que están preparándose para ser campeones del mundo en el 26. Sí, la verdad es que es impresionante la cantidad de mexicanos. Este estadio tiene capacidad para 40,000 personas. Hablaban de alrededor de 80,000, 100,000 mexicanos, que se había incrementado el número de personas en Qatar justamente por el Mundial. No, buena defensa. Estuvo cerca. Estas son en las que puedes meter gol, fíjate. Va el contragolpe. Sí. Uy, Bueno, solo contra el mundo. El asunto era hasta allá, ¿no? Hasta el otro lado. Un contragolpe que hubo de... Bueno, es que seguramente la gente lo está viendo, yo que lo voy contando. Más vale que nos estén escuchando, por favor. Oye, a ver, espérate, pero esto era de aquí a fin de año. Vapeadores, No creo que lo cannabis saquemos está en al el final Senado. de fin de No, año. ¿verdad? No, pero hay que empezar ya la Cannabis sí discusión. se va para el Senado ahí. Y hay otro tema que está ahí en Cámara que no ha podido avanzar, que ya se aprobó acá en el Senado. Es una propuesta de la ahora gobernadora Lorena Cuellar A ver, sobre el ¿de trasplante Tlaxcala? de órganos. Sí. En este momento la donación es excepcional. La regla general es que no donas salvo manifestación de voluntad. Entonces, en la propuesta de Lorena, de nuestra querida gobernadora de Tlaxcala, la regla general es que donas. Además popular, ¿eh? Sí, no, y muy buena gobernadora. Tiene un nivel de popularidad alto dentro de los gobernadores de Morena, ¿eh? Va muy bien, va muy bien. y hay otro dictamen que hemos estado discutiendo tanto en la Jucopo como en comisiones y en grupo de trabajo, que es una serie de reformas, yo creo que más de 100 propuestas sobre igualdad sustantiva. Todos estos temas que tienen que ver con la igualdad en la Constitución, matrimonio igualitario, estas figuras que si bien son controvertidas, pues es muy importante que podamos tener un avance en la conquista de los derechos de todas las personas, pero sobre todo de las minorías, ¿no? Sí, además... Se van a enojar tus aliados de derecha ahí. A ver si no los regañan los panistas. A ver, bueno, es un córner a favor de Vamos, México. ojalá que sí tenga Morena una postura de verdadera izquierda, porque de repente como que parecen de derecha, ¿eh? Pues tú conoces mejor a la derecha. Oye, a ver, ¿y quién va a ganar en el 24? No hablo del Morena, Mundial. obviamente. ¿No crees que La la ciudad, alianza. no crees que esa votación del 21 les metió pues yo diría una reflexión a Morena en la Ciudad de México? ¿La han leído o no? Sí, sí se ha leído, sí se ha leído. Hay muchas causas, hay muchas causas. Yo creo que la oposición ha ido avanzando. Hoy día tenemos más votos los partidos de oposición que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Tienen más diputados por el fenómeno de la sobrerepresentación, que sin duda habría que revisar. Y lo que ocurrió en la Ciudad de México fue una gran lección. Morena perdió ese gran bastión, la Cuauhtémoc, por ejemplo, entre otras delegaciones. Y yo creo que ha ido avanzando la oposición y hay grandes condiciones para que con la alianza podamos llevarnos el 24 sin duda. Pues yo no sé de qué avance hablan, porque ahora Morena gobierna 22 estados con aliados. Pues miren, Vamos la muy ciudad arriba perdió en el 60% Estado de de México. la Ciudad de México. Vamos muy arriba. No, estás mal, mira. Coajimalpa cabe 20 veces en Iztapalapa. Es un tema de población, no es lo mismo Pachuca que Tulancingo o Actopan. Ahora ya conocí Hidalgo, querido pues Javier. la población Voy a por lo invitar menos a está en el Tulancingo INEGI. a probar la barbacoa. Sí, con mucho gusto.
Pues por lo menos que conozcas el tema poblacional, ¿no? Gustavo Amadero e Iztapalapa pesan más que 9 de las alcaldías que tienen ustedes. Pero la cuestión es muy sencilla. Va a haber una buena apuesta para el 24. Vamos a ganar el Estado de México y Coahuila en el 23. Están muy nerviosos allá en Coahuila porque va muy bien Ricardo Mejía Verdeja. ¿No se va a poner de acuerdo con Guadiana o no? Ojalá que el senador Guadiana sepa es curioso, dejar espacio. Todavía no empieza el proceso electoral y ya trae aquí Hamlet candidatos. Yo creo que Pues estamos muy bien posicionados en Estado de México, en Coahuila, son grandes bastiones del PRI, seguramente iremos en alianza y tenemos todas las condiciones para ganar y mantener este territorio que sin duda es muy importante. Y la Ciudad de México es un claro ejemplo de lo que va a ocurrir en el 24. No se puede menospreciar por el peso poblacional una alcaldía como la Cuauhtémoc, que además fue un símbolo del movimiento de Morena, que les ganamos en su territorio con una ventaja amplia, alrededor del 60-70% de los votos en las alcaldías que perdió Morena en la Ciudad de México, y eso es solo un ejemplo, porque hemos ido ganando terreno también en las entidades. Sin duda hoy día hay alternancia y esto se debe pues a que tenemos un árbitro fuerte como es el INE. Por eso es que no queremos que se vulneren las instituciones y la democracia. Pues todo el mundo sabe de qué equipo es Sandra Cuevas, de dónde salió. La realidad es que la ciudad va a refrendar su confianza en la izquierda. Vamos a tener muy buenos candidatos a las alcaldías en el 24 y a la jefatura de gobierno también de la ciudad. Jalisco también viene en el 24. Esa va a ser interesante, porque vamos ahí, bien. Ahí es con los naranjas. ahí es ¿quién? Yo creo que Jalisco, pues, las encuestas te plantean que Jalisco puede conservar el Movimiento Ciudadano, ¿eh? Morena como marca, como partido va bien en Jalisco. De cualquier forma la tendencia es ascendente. Sí. Yo creo que con coalición podríamos ganar cerca de 60 municipios. Ahorita tenemos 14. 6 de los 11 más poblados están en Morena. Puerto Vallarta, Tonalá, Zapotlanejo. Con nuestros aliados, Ciudad Guzmán. Entonces hay buena opción. Ganamos un municipio del norte del estado, usualmente de derecha o de ultraderecha, Encarnación, Chona, que siempre había estado en manos del PAN. Entonces ahí va el movimiento en Jalisco creciendo. Van a estar interesantes. ¿En el Estado de México y Coahuila o no? Sí, de calle, en el Estado de México. Delfina va arriba 2-1. Pues el candidato que van a llevar es del PAN. ¿Cuál PRI? El PRI ya perdió el Estado de México. Se lo van a tener que ceder al PAN para la candidatura, pero además lo van a perder frente a Morena. No, hombre, mira, no solo planteas los candidatos de tu partido, ahora también quieres la alineación de los otros partidos. No, pues está clarísimo, se la van a tener que soltar al PAN. Te digo que es antidemocrático, hombre, ese es el problema. Por eso no pasan las constitucionales en la Cámara. No podemos permitir que la democracia se vulnere. Eso? En el Estado de México y en Coahuila son dos bastiones del priismo, tenemos las preferencias, las encuestas son muy claras y por supuesto que la victoria va a ser contundente, como también lo vamos a hacer en el 24. Tanto que se han peleado con el PAN en Coahuila y ahora van a ir juntos. Fíjate que a ver, Coahuila, las encuestas están parejas, ¿eh? Sí, ya vamos alcanzando, ahí vamos abajo, sí. Ya los estamos alcanzando. Pero ahora también es un gobernador bien calificado, ¿eh? Sí. Miguel Ángel Riquelme. Luego, la otra en el Estado de México, si juntas a la oposición, ya las cosas cambian un poco, ¿eh? Para Delfina. Pues la de Reforma era muy clara, con alianza o sin alianza, Delfina iba muy arriba. A ver, ahí va de las últimas. Ahí vamos, estamos en el minuto 88. Es que fíjate que el asunto está en que Polonia se echa mucho para atrás y para adelante bien, que eso nos está dando lata. Pero sí le dieron un retrato auténticamente, en la mera... Pues algo muy interesante, Javier, va a ser ver cómo funciona el PRI sin gobernadores. Sí. A ver cómo puede ser el futuro del partido sin gobierno. Mire, la fortaleza de la alternancia es que cuando llega Morena al gobierno, pues la gente se da cuenta cómo son los gobiernos de Morena, cómo se desdibuja la seguridad pública, la economía, cómo se convierten en una tierra bastante compleja. Y eso nos va a permitir recuperar terreno. Como pregunta, el 100% de los gobiernos de Morena, yo sí creo que hay unos que están mal calificados, ¿no? Muy mal calificados. Morena, en Morelos, mal calificado, Cuitláhuac más o menos, ¿no? Pero los demás están entre los 10 primeros. Pues mira, nosotros tenemos grandes gobernadores, de los mejores calificados. En Coahuila, lo acabas de decir, Miguel Riquelme es un gran gobernador, un gobernador
turbopriista, como dirían los chavos, en Estado de México ni se diga, y finalmente va a pasar pues, en Estado de México lo que ya vimos y lo que ya pasó. No será la primera vez que Delfina pierde en el Estado de México, ¿no? Bueno. Y eso sin duda es la antesala de lo que va a pasar en el 24. La gente se está dando cuenta de qué es lo que ocurre cuando gobierna Morena, y eso es una fortaleza porque nos permite a los partidos de oposición ir ganando terreno como lo hemos estado haciendo. No son los mismos números que traía Morena en el 18, que trajo en el 21 y que traerá ahora en el 23 como antesala para lo que va a ocurrir en el 24. Va a ganar la Alianza Va por México, que es una alianza fuerte, sólida, que va avanzando y va ganando terreno. El Estado de México va a ser un Hidalgo 2.0. Les vamos a ganar por 30 puntos. Oye, la gente ya está cansada. Pero también, a ver, ya para ir cerrando. Luego los gobernadores del PRI se entregaron feo, ¿eh? Hijo, en Hidalgo. El señor Fayad no se entregó, pregunto, ¿eh? Digo, espérame, ganaron al fin y al cabo con votos, que quede claro, ¿no? Pero digamos, no defendieron el terruño, pues, para decirlo claro. Pues no hizo trampa. Pues mira, Eso es lo que pasó. Y eso es lo único que pedimos, ¿eh? Que el Que no haya gobernador trampa. del PRI, Riquelme, pues no se meta. para Que el Morena gobernador haga la trampa, del te Mazo platico, no se Javier. meta. Al día siguiente de la elección en el estado de Hidalgo, se dieron de baja del padrón alrededor de 116,000 personas al día siguiente. Imagínate nada más el turismo electoral y las artimañas de Morena en el territorio. Pero bueno, pues si queremos hablar de democracia, hablemos de fortalecer al INE, no de retroceder con estas reformas que a nadie benefician, pero sobre todo que afectan a los mexicanos. Bueno, oigan, pues muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Los vamos a dejar, ya aquí nos quedamos con el final del juego, porque aquí ya viene Muchas gracias. el mejor jugador del jugador. A ver, su pronóstico para los 6 minutos que faltan. Es muchísimo, ¿no? Es muchísimo, claro que sí. 1-0, Es todavía muchísimo. podemos. Yo creo que así se fueron. Y yo sí, lo que uno alcanza a ver es que ahora sí que como sea, han jugado, creo que mejor, pero ¡ay! Mis hijos. Y el sábado contra Argentina. A sufrir Argentina. Oye, para que vean cómo es el fútbol. ¿Saben qué hicieron en Arabia Saudita? Mañana lo declararon día de asueto nacional. Bueno, no es para Con menos, toda ¿no? razón. Una gran sorpresa. Pero aquí el Hicieron problema bien. que tenemos es que al presidente no le gusta el fútbol, nomás le gusta el béisbol. Se emociona más cuando ganan los Astros de Houston que cuando gana... su hijo le va a la América, ¿eh? Su hijo le va a la América. Se vale. El béisbol es un gran deporte, particularmente en el Pacífico, pues es Sí. muy seguido por los mexicanos y en el sureste también. Oye, y Hay te mucha voy a decir afición. algo, es un deporte con una altísima dosis de perfección, que eso es muy difícil. Bueno, muchas gracias. Javier. Muchas gracias. Gracias, por el espacio. Javier. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias en nombre de todas, todos. Gracias ahí en la producción. Ay, se me fue la hojita, por aquí la tenía. Gracias. En la producción, Esperanza Barajas, Lilian Hernández. En el resumen, Eli. Y en el operador, Sergio Vargas. Servidor Javier Solórzano, lo esperamos el jueves a las 10:30, ya sin fútbol. O si es fútbol, ya no nos importa porque no es el nuestro. Pero estaremos al tanto. Bueno, pásela bien, muy buenos días. Adiós.